Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Un programa interesantísimo, cargado de contenido. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a dar un vistazo a esa interesante carta, una iglesia enteramente ministerial y sinodal. Y también vamos a ver un conjunto de actividades de nuestra iglesia. Quédese ahí con nosotros en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, queridos hermanos y hermanas, en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre, el Señor nos regala la gracia de tener con nosotros diferentes pastores. Y hoy nos acompaña nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor, saludos de nuevo con ustedes, con mucha alegría para llevar este programa, para realizar este programa y estar con ustedes. Y también tenemos un invitado especial, es el vicario de pastoral de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, Miguel Ángel Amarante. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y invitado, bienvenido hoy, pero que va a ser un invitado permanente para este programa, porque el Padre Amarante tiene la coordinación pastoral de la arquidiócesis y entonces pues nos puedes ayudar mucho para orientar sobre la marcha de la iglesia, sobre la marcha de nuestra diócesis, el plan pastoral, la carta pastoral, todo eso el Padre Amarante nos va a ayudar mucho. Por eso será un invitado permanente casi. Oye, qué buena noticia, qué bueno, Monseñor, que viene para acá a sumar. Bueno, como de costumbre, comenzamos leyendo y proclamando este evangelio. Está tomado de San Lucas 5, del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orilla del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando él acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaban la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que viniera a echarle una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombres. Ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar es una buena noticia para todos nosotros. Es una llamada para nosotros como iglesia, para todos nosotros los discípulos de Jesús. Me llama mucho la atención de que Jesús, estando enseñando
a sus discípulos y a la gente, Jesús no quiere quedarse en la orilla. Jesús invita a sus discípulos a ir mar adentro, remen mar adentro. En la vida nosotros tenemos que ir más allá, remar mar adentro. No podemos quedarnos en la superficialidad. No podemos quedarnos en la orilla. Solamente cuando vamos mar adentro podemos sacar peces, podemos pescar. Solamente en la profundidad nosotros podemos conseguir fruto. La iglesia que está hecha para evangelizar, para llevar la buena noticia a todas partes, tiene que entender que este es un mandato de Jesús, que es la tarea que tiene la iglesia de ir mar adentro y de evangelizar y de proclamar la palabra para el crecimiento del reino de Dios. Realmente este evangelio sorprende al maestro cuando invita a remar mar adentro. Qué bueno es cuando uno puede profundizar también en la evangelización. Qué bueno también cuando uno entra mucho más en las cosas de Dios, en la espiritualidad, en la evangelización, en el servicio. Y eso es precisamente que nos invita el Señor cuando nos pide eso, de entrar mar adentro. Ese remar mar adentro implica también exponerse a muchísimas cosas, porque no es lo mismo tú estar en la orilla, en tu zona de confort, que desafiar lo que es la profundidad del mar. Implica muchas cosas y también es de alguna manera una llamada a cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia a enfrentar las dificultades, a enfrentar todas las adversidades que se nos pueden presentar remando mar adentro en un mundo tan cambiante y tan exigente como estos días. A mí me sorprende, Monseñor, cuando el mismo maestro, cuando el mismo discípulo le dice, no hemos pasado la noche entera bregando, y realmente humanamente se han pasado la noche entera luchando, afanando. Oye, le dice el maestro, tira las redes, y entonces tremenda sorpresa cuando salen todos esos peces. A mí me enseña esto de que no podemos ir por nuestras cuentas. La misión de nosotros como iglesia, como discípulos misioneros de Cristo, la misión no es por nosotros, por nuestra cuenta, no es nuestra. La misión es de Jesús que nos envía. Y solamente cuando Él nos envía, solamente cuando Él quiere, entonces hay frutos. Tenemos que estar conscientes de que la misión es de Cristo y nosotros somos colaboradores. La conciencia de que somos colaboradores en la misión de Cristo. Se pone de manifiesto de alguna manera aquí también esto de que sin Él no somos nada y con Él lo somos todo. Sin Él no podemos nada, pero con Él todo se puede, porque es obra de Él. Nosotros simplemente somos instrumentos. De verdad que al ver cuando Pedro reconoce porque Pedro parece que no estaba muy convencido del poder, la fuerza de Jesús. Por eso cuando ve el milagro propiamente de lo que hace el maestro, cómo se levantan las redes y aparecen los peces, oye, pero esto no es humano.
De manera que Pedro se reconoce, vamos a decir, reconoce su incredulidad, su debilidad, ¿verdad que sí? Sí, Simón Pedro entonces, y se echó por tierra, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Oye, no he creído lo suficiente, te he tenido al lado y todavía no te he conocido. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y reconoce realmente la grandeza de Dios y reconoce también que se había perdido en el sentido de que no sabía quién tenía al lado, que es Jesús, que tiene esa fuerza y que puede hacer todo cuanto Él quiere y mucho más. También vemos cómo el maestro, cuando ve toda esa situación, pues entonces él va viendo y va como quiera anunciando y le dice apártate un poco, y se van o se retiran un poco, y que el maestro le va enseñando, va informando. Lo principal es que ha dicho el maestro, que se pone a enseñar, y qué bueno cuando podemos también enseñar el evangelio, enseñar a los demás la catequesis también, y todo aquello que te lleva, que te conduce al bien. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes con su programa Pastores con Olor a Ovejas. Por su sintonía, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Estamos en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y vamos ahora a ver esta carta pastoral que ha emitido recientemente nuestro arzobispo y toda esta iglesia arquidiocesana. Es una iglesia enteramente ministerial y sinodal. Monseñor. Sí, gracias. Pues ya se ha difundido, se ha publicado esta carta pastoral, que es un mensaje, una enseñanza del pastor de esta arquidiócesis. Una enseñanza que queremos llevarla a la práctica. ¿A qué obedece esta carta pastoral? La arquidiócesis viene trabajando hace muchos años, pastoralmente, con una acción muy fuerte, pujante, y el plan pastoral muy bueno, las parroquias, las comunidades, todo eso ha sido muy bien considerado. En mi experiencia aquí, a mi llegada en la arquidiócesis, noté que no hay mucha coordinación entre los ministerios laicales, y falta también de animación en la formación de los diáconos permanentes. Son dos pilares de la acción pastoral en la iglesia. Entonces, los ministerios laicales, noté que había empeño en formar ministros extraordinarios de la comunión, y también la escuela de diáconos. Y vi que era necesario una coordinación, que aquello que decimos de la comunión y participación, aquello de la corresponsabilidad que estamos implementando, que estamos fortaleciendo, la corresponsabilidad, la descentralización, todo eso aplicado a la ministerialidad necesitaba una coordinación y un relanzamiento. Los ministerios
laicales es una realidad de la iglesia, pero es amplio. Aquí nada más estaba impulsando el ministerio extraordinario de la comunión. Hacía falta impulsar también los otros ministerios laicales, como son el ministerio electorado, acolitado, el ministerio de animadores de asamblea, y ahora con la novedad de que el Papa Francisco ha querido que se instituya el ministerio del catequista. Pero todo eso debe de hacerse en comunión, no que cada quien haga lo que pueda, que cada sacerdote en su parroquia forme a su gente sin conexión con los demás. Por eso es necesario que haya esa comunión y esa unidad de acción en cuanto a la realización de estos ministerios y en cuanto a la formación de esos ministerios. El otro punto era también los diáconos permanentes, que no puede aislarse la escuela de diácono permanente, no puede funcionar por sí sola, y estamos proyectando la formación de los diáconos permanentes con una historia, con una acción y una formación en esos ministerios laicales, de manera que los candidatos a diáconos permanentes surjan de ese trabajo y de esos ministerios laicales que ya están en la iglesia. Por eso, la estructura de esta carta pastoral, dividida en dos partes. La primera parte sobre los ministerios laicales, su formación y su misión, y por la segunda parte, los diáconos permanentes, su escuela que ya está formada, la formación de esos candidatos ya con una base ministerial, con una base fuerte de ejercicio del ministerio como laico. Así que por eso surge la carta pastoral y esperamos que todos nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, los laicos, los diáconos, asumamos esta carta como una tarea para realizar lo que es la iglesia, que es enteramente ministerial y sinodal. Por eso, queridos hermanos, estamos explicando y motivando el estudio y la puesta en práctica de esta carta pastoral. Qué interesante la carta, por eso ha tenido tanta acogida en toda nuestra arquidiócesis, porque si viene a organizar y a impulsar los ministerios, el diaconado, realmente bienvenida sea. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, y qué bueno que nuestros pastores nos han emitido esta interesante carta. Esa estructura, Padre Amarante, ¿cómo está en la carta? Bueno, la carta, inmediatamente después de una motivación y una presentación que hace Monseñor Osoria, comienza a hablar sobre el tema del laicado, la espiritualidad del laico, la identidad del laico y sobre todo del compromiso y la responsabilidad que tiene cada bautizado dentro de la iglesia. Para a partir de ahí comenzar a trabajar todo el tema de la corresponsabilidad, porque así como decía ahorita el Evangelio, en esa barca estamos todos y todos formamos parte de esa barca, pues cada uno de nosotros los bautizados tiene una misión en la iglesia. ¿Y cuál es la motivación que tiene la carta? Descubrir cuál es el carisma que tú tienes como laico, como bautizado, y a partir de ahí comenzar a trabajar eso.
Entonces hay una parte que tiene que ver con eso del laicado, la identidad, la espiritualidad, y trabajar un poco el tema de la corresponsabilidad, la participación, la comunión y la misión, que son elementos fundamentales para vivir una sinodalidad o una iglesia sinodal, que es caminar juntos. Bien, veo la primera parte que dice los ministerios laicales, como ustedes han dicho, esos ministerios extraordinarios de la comunión, ministros de lectores y acólitos, que son ministerios que se han estado dando en la iglesia y todavía se sigue impulsando. Qué bien. Estos servicios, Ajá. ministerios, servicios, los realiza la persona, el cristiano, por el bautismo, vienen del bautismo. El bautismo nos compromete a nosotros a ser misioneros, a ser evangelizadores, nos compromete a servir en la iglesia, donde quiera que sea. El bautismo. Miguel Ángel ha hablado de ese compromiso bautismal. Pues los ministerios laicales es como reafirmar el compromiso bautismal. Bien. También están ese ministerio animadores de asamblea, ministros de catequesis, como hemos escuchado anteriormente. O sea, un conjunto de ministerios, de servicio, la primera parte. Monseñor, me llama la atención. Déjame explicar un poquito, como has hablado de los ministros extraordinarios de la comunión, que estamos insistiendo mucho, porque eso era lo que más había aquí en las parroquias, y se formaban, y había como una incertidumbre en esto, y se fue metiendo la idea de que ministros de la Eucaristía, y muchísima gente, hasta sacerdotes, he oído yo hablar de ministros de la Eucaristía o ministro extraordinario de la Eucaristía. No, no hay, lo digo claro, no hay ministro extraordinario de la comunión, de la Eucaristía, porque el ministro ordinario de la Eucaristía es el presbítero o el obispo, que son los que celebran la misa. Ministro ordinario, solamente el presbítero y el obispo celebran la Eucaristía, son ministros ordinarios. No hay ministro extraordinario de la Eucaristía. Sí hay ministro extraordinario de la comunión, y ese es el nombre tal, ahí está muy claro en la carta pastoral, ministros extraordinarios de la comunión. Y esto quiere decir que en la iglesia, en las comunidades, los sacerdotes pueden utilizar, ponerle misión a estos laicos, formarlo para que ayuden en este servicio, ayudan a llevar la comunión a los enfermos, a distribuir la comunión en la asamblea cuando es necesario, cuando hay mucha gente, pero eso es extraordinariamente, y así lo plantea la enseñanza de la iglesia. Después, el otro ministerio importante... Monseñor, ese ministerio vamos a dejarlo después de la pausa y retornamos en breve. Qué interesante enseñanzas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a su pantalla, participando de su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Y estamos viendo esta interesante carta pastoral de nuestros pastores para la Arquidiócesis de Santo Domingo y más allá también, porque ayudan bastante.
Entonces estamos viendo esta carta, una iglesia enteramente ministerial y sinodal. Y todo su contenido, ¿verdad, Padre Amarante? Sí, decía que en la primera parte trataba sobre los ministerios laicales, sí, porque eran ministerios o servicios, valga la redundancia, que estaban para ser ejercidos propiamente por los laicos. Dentro de esos hay 4 ministerios laicales. Está el lector, el acólito, el ministro de la comunión y el catequista y el presidente de asamblea, como le llaman en el Cibao, pero aquí nosotros le llamamos animador de asamblea. Cada uno de esos ministerios tiene una función dentro de la iglesia. En nuestra parroquia, en nuestra arquidiócesis, se ha venido ejerciendo de manera informal, por ejemplo, el acolitado, que es ayudar y servir en el altar. El lectorado, leer, se ha venido haciendo de manera informal. Lo que más se ha llevado así es el tema del ministro de la comunión, por la necesidad de llevar la comunión a los enfermos y eso. El del animador de asamblea no es un ministerio que se haya trabajado mucho. Aquí es una novedad, se podría decir, porque en el Cibao sí, aunque con otra denominación, pero aquí se ha trabajado poco. De manera que, Monseñor, usted ya como los otros ministerios de alguna manera formal o informal se han ejercido aquí y se están trabajando, que es como una novedad para la arquidiócesis, pues si quisiera profundizar. Sí, profundizo un poco para que entiendan lo que se ha hecho. Aquí se ha trabajado específicamente con la visión global que tengo de la arquidiócesis, se ha trabajado con los ministros extraordinarios de la comunión. Como dije hace poco, se ha trabajado a parroquias que se han interesado, que han necesitado tener colaboradores y entonces lo instituyen. Piden al obispo que instituya esos ministros extraordinarios de la comunión. Bien, pero ¿qué resulta? Ha resultado esto, que se ha hecho, de que después de instituido como ministro extraordinario de la comunión, en muchas parroquias lo ponen a hacer de todo. Lo ponen a celebrar la palabra, lo ponen a unos servicios que no son propios del ministro extraordinario de la comunión. Entonces, esto es lo que queremos regularizar. Queremos organizar estos ministerios. Y en la carta pastoral está bien claro esa organización. Es, diríamos, como dijo Miguel Ángel, algo nuevo, el ministerio de animador de asamblea. ¿Qué significa esto? Animador de asamblea, que tiene una comunidad a su cargo, que es el que anima la fe y la vida cristiana de esa comunidad. Es mucho más que llevar la comunión, es mucho más que ser un ministro extraordinario de la comunión. Animar la fe y la vida cristiana de una comunidad o de un sector. Esto significa animar la fe, animar la vida de la comunidad, que el animador de asamblea tiene que en su comunidad estar bien atento a las necesidades, porque tiene que velar por la caridad en esa comunidad, porque se practique la caridad. Tiene que estar atento también a la catequesis, Usted lo explica muy bien en el documento, Monseñor. Porque tiene que formar, tiene que organizar la catequesis en esa comunidad. Sus funciones, catequesis, como ha dicho Monseñor, la proclamación del querigma y la visita a las casas, la preparación a los sacramentos, la visita a los enfermos, la distribución a la Sagrada Comunión, los equipos litúrgicos también, ayudar, la novena, las fiestas patronales, preparar,
los novenarios, o sea, un conjunto de actividades que puede animar el animador. Monseñor Osoria hablaba ahorita de que él quería como que hubiera una formación gradual, incluso los que van a ser diáconos, que pasaran como por este proceso. Y si ustedes se dan cuenta, el animador de asamblea ya es Ministro. lector, ya es acólito, ya es catequista, te engloba todos los ministerios laicales antes de llegar a, porque en su función ejerce todas las funciones del lector, del catequista y también del lector, del acólito. Y puede llegar a diácono permanente. Exactamente, esa es la idea. Llegar. Es un proceso que va a culminar con eso. Esa es la idea. Por eso cuando a mí me preguntaban, ¿y cuándo va a comenzar la escuela de diácono? Ya comenzó, porque estamos organizando esto y de ahí, de lo que surja en esos ministerios, entonces van a clasificar o a cualificar para ser candidato a diácono. O sea que ahora es mucho mejor en el sentido de que tiene que haber una preparación y una experiencia para llegar al diaconado. No es como que se me ocurre ahora mismo, quiero ser diácono, me voy a anotar para diácono. Ajá. ¿Y cuál es tu trayectoria? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuántos años? La experiencia pastoral, de trabajo en la iglesia. ¿Cuántos años tienes realmente animando la comunidad? O sea que toda esta función tiene que realizarla antes. Me parece interesantísimo. Hay un punto importante aquí. Ajá. Y es que en toda esta formación necesitamos una escuela, una escuela de formación para los ministros laicos, una escuela de formación. Esta escuela de formación va a funcionar en las vicarías y nos estamos organizando para eso. Pero todo el conjunto de la formación y del ministerio de los laicos, los ministerios, está como englobado en esta sinodalidad. Debe de ser coordinado, debe de ser en comunión. O sea, no es, como yo digo en la carta, no hay francotiradores, no es que cada uno que quiera y que necesite esto, empieza ahí. Y hay una coordinación. Es la iglesia arquidiocesana que está en este plan. La misma carta aborda el tema de las escuelas. Incluso aparece en la carta el perfil de cada uno de los que pretendan o quieran o que se sientan llamados a ofrecer ese servicio. Está el perfil, lo que se exige para cada uno, y luego también están cómo estarían organizadas esas escuelas para la formación. Claro, la carta presenta también a los diáconos la identidad del diácono permanente, la misión del diácono permanente. Pero ese va a ser tema para otro programa. Pero también. Para otro programa. La selección y la formación. O sea que ustedes lo han previsto todo, monseñor. Bueno, queremos que motivar a la lectura, al estudio de esta carta pastoral. Queremos quedarnos con esta primera parte, que es la de los ministerios laicales. ¿Y dónde conseguimos la carta? La carta. ¿Dónde la conseguimos? ¿Cómo puede la gente leer y estudiar la carta? Díganle ustedes a la gente. La carta se ha ido distribuyendo a las diferentes zonas y parroquias de la arquidiócesis. También tenemos disponible en la Vicaría de Servicios Pastorales, las personas que estén interesadas. También se ha divulgado por diferentes medios, algunos grupos así de equipos arquidiocesanos de pastoral, grupo del clero, grupo de WhatsApp y algunas páginas así, página web y así por el estilo. De manera que está al alcance y disposición de todo el que quiera conseguirla, ya sea viaje digital o así física, la tenemos allí en la Vicaría de Servicios Pastorales. A mí me gusta tenerla en físico, porque ahí uno puede subrayar, ahí uno puede resaltar algunas ideas. Me gusta así, yo les recomiendo eso, que la adquieran físicamente. Y que la subrayen. Y que si no consiguen el librito,
ustedes van a una página, lo imprimen, esa carta lo imprimen y van trabajándola. Hay que estudiar esto, ¿eh? Claro que sí. ¿Dónde pueden encontrarla? También en nuestra página de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que es www.arquidiócesis.org. arquidiócesis.org. Ahí va a encontrar esta carta y muchísimos documentos también, muchísimas homilías que se han venido celebrando Eucaristía y también otros documentos del Santo Padre. Muy bien. Arquidiócesis.org. Pues entonces, después de haber visto toda esta carta, un vistazo general, para que en una introducción sobre todo, para que la puedan leer, la puedan buscar en su casa también, en el internet, y después puedan ver cómo va nuestra iglesia trabajando. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. No se vayan, que hay mucho más en Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía. Ya llegando al final de este programa, tenemos esta última sesión para hablar de la agenda de nuestra arquidiócesis, también actividades pasadas y futuras que vienen y que se están preparando. Nuestra arquidiócesis continuamente está en movimiento, nuestros pastores en las diferentes vicarías y en los diferentes lugares, trabajando fuertemente en la evangelización. El día 29, algunas actividades que ya fueron realizadas. El día 29, la Eucaristía dedicada al Padre Luis Rosario, en el Día Nacional de la Juventud. Una hermosa celebración, participaron los vicarios de la Pastoral Juvenil. De verdad que me alegró mucho también que el Padre se hizo en conmemoración al Reverendo Padre Luis Rosario, que ha sido también un símbolo de la juventud, ¿verdad, Monseñor? Sí. Apóstol de la juventud, oí que le llamaron. Apóstol de la juventud. Y me gusta esa idea. Oye, qué interesante. Qué bueno. Y además, Monseñor, ¿qué le pareció el Premio Nacional de la Juventud que va a dar el Palacio todos los años, que se llama el Premio a Luis Rosario? Pues eso está muy bien. ¿Verdad que sí? Merecido. Merecido. El Día Internacional de la Juventud, aquí es Día Nacional de la Juventud, es el 31 de enero, que es el día de San Juan Bosco. Muy interesante estas actividades que se han tenido aquí, como son el Día Nacional en la República Dominicana. ¿Y qué fue lo que hizo el padre Monseñor Durán? Monseñor Durán celebró una Eucaristía con los jóvenes, donde dijo una frase muy buena, Monseñor, que el camino fácil en el fondo es cobardía, o sea que invitábamos a los jóvenes a trabajar arduamente por la vida, por la sociedad. Ahí están las imágenes. Muy bien. El 31 estuvo bien cargado porque además de celebrar en cada una de las vicarías del Día de la Juventud, la Vicaría Este se reunió también para la programación del año 2022. Estuvo dirigida por el obispo auxiliar de Santo Domingo Este, Monseñor Benito Ángeles Fernández, el vicario episcopal de dicha vicaría. Claro que sí, actividades tras actividades. El día primero de febrero. Perdón, el día 31 fue lo que está puesto aquí, el día 1, día primero. Ajá. El día de Santo Tomás de Aquino. El seminario celebró ese día, el día del patrón, Santo Tomás de Aquino. Una bonita celebración nutrida con los seminaristas y los que fuimos seminaristas, los ex seminaristas. ¿Cuántos obispos, Monseñor? Padres, obispos, ahí estábamos
con una conferencia, un diálogo sobre la formación sacerdotal. Tuvimos la misa también con todos y fue un día de fraternidad sacerdotal. Bueno, ahí vimos también con varios obispos más, donde usted presidió, Monseñor, la Eucaristía, y de verdad que un día fraterno. El día también, Monseñor, el día primero, agentes de salud a centrar la atención en la misericordia y la inserción de la Virgen María. ¿Usted tuvo esa actividad, Monseñor? No, eso no ha llegado. Eso es el día 11 de febrero. En la jornada mundial. La jornada mundial por los enfermos, el día 11. Lo que sí tenemos es la jornada mundial de la vida consagrada. ¿Cómo le fue en esa celebración, el día 2, fiesta de la Candelaria, fiesta de la presentación del Señor, día de la vida consagrada. Queremos llegar a celebrar este día con gran fervor, con gran amor, con la vida religiosa de nuestra arquidiócesis, las monjas y los frailes, pero que la iglesia entera celebre este día de la vida consagrada. Lamentablemente todavía no se celebra así. Nos reunimos las religiosas, los religiosos y algunos sacerdotes, pero queremos llegar a celebrar este día porque la vida religiosa es parte de nuestro ser iglesia. Entonces queremos celebrar como un acto de la iglesia entera. Qué interesante, Monseñor, cuánto me alegra también eso, que un día se pueda celebrar una Eucaristía solemne con todo el mundo religioso, frailes y hermanas consagradas, que hay tanto en nuestra arquidiócesis. También el día 10 de febrero, esas actividades que vienen, un foro sobre la salud en la Universidad Católica de Santo Domingo, que se va a llevar adelante, donde se va a ver y reflexionar sobre el mensaje del Santo Padre en la Jornada Mundial de los Enfermos. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna actividad de la sinodalidad? Bueno, el día 11 es la Jornada Mundial por los Enfermos. Hay una Eucaristía. También. En la catedral. En la catedral, con algunos enfermos. No se ha convocado a todos, pero sí vamos a orar por los enfermos, vamos a tener como intención principal en esa misa y en toda la vida de la iglesia, los enfermos, que son tantos, esta realidad de tantos contagios en el país y en el mundo. Vamos a orar nuevamente por esta situación de enfermedad, de salud. Y luego nuestra arquidiócesis, en comunión con la Iglesia Universal, recuerden que el Papa manda a celebrar un sínodo en el 2023 y comienza con la fase de consulta en el 2021, comenzamos. Nosotros ya también nos vamos a poner en eso con la primera fase de la consulta, de manera que estar alerta porque pronto comenzamos con las mesas de trabajo y con las diferentes entrevistas para recabar la información que requiere el Santo Padre para celebrar ese sínodo de la sinodalidad en el 2023. Hay algo, ya hicimos algo nosotros, sí, el lanzamiento. La misa de apertura a la fase arquidiocesana. Y en esa fase arquidiocesana básicamente es el tema de la consulta. Hay un cuestionario también que ha emitido el Sínodo de los Obispos para ser aplicado en todas las diócesis y recabar la mayor información posible para caminar juntos y también, dentro de la iglesia. Qué interesante ese sínodo de la sinodalidad y qué bueno que nuestra iglesia está preparando para todas esas actividades.
Monseñor, usted tuvo una celebración muy bonita, muy concurrida, la celebración de los 25 aniversarios en San Pedro. ¿Cómo me le fue? 25 aniversario de la diócesis de San Pedro de Macorís, que sumado a los 25 años del primer obispo de San Pedro de Macorís, que es quien suscribe, son 50 años. Son 50. 25 y 25. 50. Pero, padre, felicidades a Monseñor. Felicidades. Sí, lo que pasa es que se creó... Ese es usted, Monseñor, en la Se foto. creó la diócesis de San Pedro de Macorís, se publicó la creación el día 1 de febrero del 1997. Y ese mismo día fue el nombramiento del primer obispo de esa diócesis, por eso cumplimos años juntos. La diócesis publicada, la creación, y yo el nombramiento de obispo. Después va a venir la celebración de la ordenación, que es otro festejo, la ordenación, 25 aniversario de la ordenación de obispo. Eso va a ser el 15 de marzo y celebraremos aquí en la catedral esos 25 años de obispo. Estamos viendo también, Monseñor, en la pantalla esa celebración en la catedral de San Pedro de Macorís que ha tenido Monseñor, celebrando esos 25 años de la creación de esa diócesis, que comenzó con Monseñor Osoria, y ahí también estaban otros obispos, acompañado, claro, el titular, Monseñor Santiago Rodríguez, también Monseñor Jesús Castro, y el de Puerto Plata, Monseñor Julio César Cornier. Entonces, hermosa celebración que han tenido, y vamos a esperar la nuestra el día 15 de marzo. Dios mediante. Pues, Monseñor, hemos llegado al final, esperando una bendición especial para todos aquellos que están padeciendo alguna situación de salud y también para toda nuestra arquidiócesis y nuestro país. Antes quiero agradecer, a propósito de esa celebración, quiero agradecer a Monseñor Santiago Rodríguez, que me invitó para participar en estos 25 años de la diócesis de San Pedro de Macorís, y me pidió que yo presidiera, y le agradezco infinitamente esa cortesía, esa invitación. Agradecemos también la presencia del padre Miguel Ángel Amarante aquí, que hoy está como invitado especial, pero ya a partir de ahora va a ser miembro de este equipo, miembro de Pastores con Olor a Oveja. La próxima semana, padre. Queremos que él colabore porque él tiene el manejo así de la pastoral en la arquidiócesis. Terminamos entonces con la bendición para todos ustedes, la bendición para nuestra arquidiócesis y todos aquellos que participan de este programa. Que el Señor derrame abundantes bendiciones, sobre todo también por los enfermos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones.